de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos, como cada primer día de la semana, para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un programa titulado Una herida que engaña. Hoy vamos a ver en este programa y vamos a estudiar el comportamiento de la bestia del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. La primera bestia que engaña, la primera bestia, pues, que hizo muchas cosas en contra de Dios, blasfemó su nombre y cambió su ley. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amado Padre, gracias por este primer día de la semana. Aquí estamos, Señor, para obedecer tu palabra y para hacer tu voluntad. Te rogamos, Señor, que ilumines la mente de cada televidente para que entiendan, Señor, lo que tú quieres comunicarle en estos momentos difíciles, en estos tiempos del fin. Gracias, mi Dios, porque tú siempre nos acompañas en el estudio de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que predique y enseñe como siempre, para que tu palabra pueda edificar a cada uno de nuestros televidentes. Te rogamos por los enfermos, te rogamos por los que tienen problemas y aflicciones. Te rogamos, Señor, que una tu iglesia en el amor de Cristo, para que sigamos predicando el último mensaje de amonestación que tú quieres que se enseñe y se predique. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, vámonos al tema de hoy. En el capítulo 8, libro de Daniel, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en ese interesante libro, donde vamos a ver por qué aquí en este libro hay una descripción que el profeta Daniel hace del comportamiento del último sistema que iba a blasfemar el nombre de Dios. Daniel capítulo 8, vamos a leer textualmente el verso 10, donde dice la palabra de Dios: se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Aquí vemos cómo Satanás, después de haber sido arrojado del cielo a la tierra, pues se trae la tercera parte de los ángeles que en el libro de Daniel o de Apocalipsis se describen como ángeles o estrellas del cielo. Se está refiriendo a los ángeles de Dios, pero también se refiere a las estrellas que cayeron, que fueron los ángeles que siguieron a Satanás y que fueron arrojados del cielo a la tierra. Es decir, también se refiere a ese tipo de ángel que fue, pues, lanzado del cielo a la tierra junto con Satanás. Vamos a leer ahora en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, ¿qué nos dice la palabra de Dios después que este poder, a través de la Iglesia Católica, que surge en el año 538 después de la caída de Babilonia, este poder comienza a surgir allí desde ese entonces, desde el año 538 hasta el año de 1798, la Iglesia Católica, en lo que fue una persecución suprema en todo el planeta contra los hijos de Dios, la famosa persecución, la famosa Inquisición que persiguió a los herejes, entre comillas, que eran los verdaderos cristianos que creían en la palabra de Dios y que guardaban el santo sábado de Dios, fueron perseguidos por el sistema católico apostólico romano, pues durante 1260 años. Entonces, vamos a leer qué sucede con este pueblo remanente que ya al final de la historia
que es perseguido por Satanás y por los imperios, principalmente por el imperio romano, y que detrás del imperio romano estaba la iglesia, que era la que estaba realmente enviando el mensaje de que se exterminaran, se extirparan a los herejes de la tierra a través del poder civil romano. La Iglesia Católica obra a través de este sistema en lo que se llamaría la Inquisición, a través de este instrumento que usó la Iglesia Católica, que fue la Inquisición, para diezmar al pueblo de Dios, para extirparlo, para exterminarlo. Entonces vemos que el Señor entonces a su iglesia, a su remanente que queda, pues aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, describe a dónde fue a parar ese remanente pueblo de Dios. ¿Qué sucedió con Satanás? Que tampoco dejó tranquilo al pueblo de Dios, porque lo persiguió. Y aquí en el libro de Apocalipsis vamos a ver cómo Satanás, a través del sistema papal, a través de la Inquisición, pues sigue actuando y haciéndole la guerra al remanente pueblo de Dios. La mujer encinta y el dragón. Aquí está hablando de un personaje que se llama Satanás, que en el capítulo 12, versos 7 a 9, dice que Satanás luchó y batalló allá en el cielo contra los ángeles de Dios, es decir, un grupo de ángeles que fueron conquistados por él, por Satanás o por Lucifer, y que fueron lanzados a la tierra después de que perdieron esta batalla, que la lideró allí Miguel, que no es nada más y nada menos que Cristo Jesús, quien está al frente de las huestes angelicales y se enfrenta al dragón, que es Satanás o el diablo. Entonces, este mismo personaje, Satanás, que no se cansa de perseguir al pueblo de Dios, que no se cansa de diezmar lo que está haciendo, porque el diablo quiere destruir al pueblo de Dios, porque es el único que le hace frente. El pueblo de Dios es quien denuncia todas las falsas cosas y doctrinas que el diablo está haciendo en el planeta. Los falsos planes del diablo, que lo está llevando a cabo a través de la Iglesia Católica y sus iglesias, y a través de los gobiernos y a través de la sociedad civil. Satanás tiene el gran plan para aniquilar al pueblo de Dios y quedarse con el poder en la tierra. Pero nosotros en este programa le vamos a demostrar cómo Dios ya tiene planificada la destrucción de Satanás aquí en el planeta, y eso está en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Leemos el capítulo 12, libro de Apocalipsis. Dice: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Aquí está hablando de la iglesia verdadera, de la iglesia remanente, de la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí estaba hablando de una iglesia pura, de una mujer pura, que es la iglesia de Cristo, porque la mujer en el libro de Apocalipsis aparece de manera simbólica. Es decir, cuando aparece el nombre de una mujer en el libro de Apocalipsis, estamos hablando de una mujer. Cuando hablamos de una mujer ramera, en el libro de Apocalipsis, está en el capítulo 17, que se habla de la gran ramera, de la mujer que está sentada sobre muchas aguas. Estamos hablando de una iglesia que se ha prostituido, una iglesia que está en apostasía y ha llevado a las demás iglesias también a apostatar. Estamos hablando de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que ha llevado a todo el mundo a beber del vino de su fornicación. Vino en la palabra de Dios, en Apocalipsis, significa doctrinas. Estamos hablando de un vino adulterado,
de un vino que contamina a las demás iglesias y que también contamina a los reyes de la tierra, porque de esa copa que que también pueden beber las iglesias, también le ha dado a beber a los reyes de la tierra. Es decir, conjuntamente con ella se han embriagado tanto los reyes y los presidentes de las naciones del mundo, como también las demás iglesias que siguen a la gran ramera y que han fornicado con ella. Seguimos leyendo en el capítulo 12, verso 2. Estaba encinta y clamaba con dolores porque estaba por dar a luz. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Aquí vamos a hablar de un episodio en la época en que María, la madre de Jesús, queda encinta por obra del Espíritu Santo. Una mujer que es también concebida en pecado, porque María no estaba sin pecado. La palabra de Dios dice, por cuanto todos han pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que María también fue una mujer pecadora. Ahora, Dios trae a través del vientre de María a su Hijo amado, a su Hijo Jesús. Viene a través de ese vientre de una mujer pecadora. Ahora, lo que fue concebido ahí en ese vientre no tenía pecado. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios que vendría a través de ese vientre para encarnarse como un ser humano, para encarnarse como hombre y poder llevar a cabo la misión de buscar lo que se había perdido. Cristo vino en una misión especial, vino a rescatar el hombre que estaba sumergido en el pecado, Entonces, él tiene que volverse un ser humano, tiene que hacerse hombre, tiene que convertirse en un hombre carnal para poder llevar a cabo esta misión de rescatar al hombre que está ya perdido en el planeta. Adán le había entregado a Satanás todo el poder que Dios había puesto en sus manos. Dios le había entregado el planeta a Adán cuando lo creó. Adán fue creado a imagen de Dios. Adán gozaba del privilegio de que era protegido por Dios y que Dios era quien lo mandaba y Dios era quien lo dirigía. Y todo lo que Adán hacía en la tierra estaba dirigido por Dios. Es decir, Adán y Eva dependían de Dios. Pero Satanás, que ya estaba en el planeta antes de que Adán y Eva fueran creados, Dios creó a esta primera pareja, pero ya Satanás había sido lanzado del cielo a la tierra y ya él estaba aquí con su ejército de ángeles caídos. Es decir, que Satanás ya está en el planeta. Y vemos entonces que Dios le da a Adán la oportunidad de que él sea el administrador de todo lo creado. Pero allí se le puso una prueba a la primera pareja de que no comiesen del árbol del bien y del mal. Es decir, no podían comer del árbol del bien y del mal, el árbol del conocimiento. Ellos no podían comer de ese árbol. Dios está efectuando una prueba en la pareja. Dios está probando su primera pareja a través de ese árbol, que no era un simple árbol, eran un árbol simbólico. Allí estaban los 10 mandamientos. Es decir, en ese árbol del conocimiento del bien y del mal estaban los 10 mandamientos. Como hoy te pueden enseñar a ti lo bueno y lo malo, los 10 mandamientos están para que te corrijas, para que entienda que hay cosas que Dios te dice no la hagas, porque los mandamientos te llevan a la obediencia.
los mandamientos te llevan a hacer lo correcto. Los mandamientos te evitan el pecado. Cuando tú sigues los mandamientos, entonces tú te estás librando de pecar antojadizamente. Tú te estás librando de cometer un pecado de mano alzada. Por eso Dios puso allí en el Edén sus mandamientos a través de ese árbol que Adán y Eva no podían comer de él. Entonces vemos aquí que ya Satanás, que tiene el control del planeta porque le quitó el control a Adán porque pecó, igual que él que pecó en el cielo, ahora el planeta está en las manos de Satanás. Y él sigue persiguiendo a esa simiente que Dios le había prometido a Adán y Eva en Génesis capítulo 3, verso 15, que dice que pondría enemistad entre él y la mujer, entre la simiente de ella y la simiente de la mujer, pero que la simiente de Cristo, que es la simiente que viene a través de esa promesa, entonces iba a vencer a Satanás en la cruz del Calvario. Satanás iba a quedar vencido allí cuando Cristo, pues en la cruz, ya diera su último aliento de vida al Señor, que iba a recibir ya lo que es la gratificación que Dios le iba a dar a su Hijo por haber vencido el pecado y por haber ganado la victoria sobre la muerte cuando venció allí en la cruz del Calvario. Le aplasta la cabeza a Satanás, él le hirió en el calcañar, se cumplió eso. Cristo no murió por las heridas que le causaron, Cristo dio su vida, Cristo entregó su vida, no murió por lo que le hicieron los hombres, murió porque él entregó la vida. Él dijo, solamente yo entrego mi vida por los hombres, es decir, por los míos. Yo como amigo entrego la vida por mis amigos. Jesús entregó su vida por el hombre, la entregó porque vino a salvarlo. Seguimos leyendo en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Dice, y ella dio a luz un hijo varón que había de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto a un lugar preparado por Dios para que allí la sustentara durante 1260 días o años. Aquí está la famosa Inquisición, la famosa persecución de los cristianos de 1260 años. Entonces, aquí vemos que ya el Señor tiene un lugar seguro para su iglesia, para su remanente, y este lugar lo vamos a ver ahora en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Vamos a ver qué sucede en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, porque ya el Señor ha asegurado un lugar en el desierto. Allí el Señor hizo una provisión, hizo un lugar para que sus hijos que estaban siendo perseguidos por la Inquisición romana allá en Europa, a través del sistema papal, que están siendo perseguidos en todas partes del mundo, Dios ahora hace una provisión en el capítulo 13. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en este interesante capítulo que describe que después que Dios lleva a un lugar seguro a la mujer, es decir, la lleva al desierto y hace provisión con ella allí para sustentarla por 1260 años, y estamos hablando de persecución. Entonces leemos en el capítulo 13, verso 1 al 18, libro de Apocalipsis. Vamos a ver qué es lo que nos dice este interesante capítulo de Apocalipsis, donde vamos a ver muchos símbolos que hay en este capítulo. Aquí vamos a ver muchos símbolos, los cuales utilizó Juan para poder sacar esas escrituras de allí, de la isla de Patmos, donde él estaba, porque no podía escribir directo, tenía que escribir en símbolo para que ese material que salía de allí, pues no fuera descubierto por el ejército romano que operaba en los tiempos de Juan. Capítulo 13, verso 1 al 18 dice, la bestia que sube del mar,
Aquí estamos hablando de un sistema. Una bestia en Apocalipsis es símbolo, oiga bien, es símbolo de una nación, es símbolo de un imperio, símbolo de un gobierno. Entonces estamos viendo en el capítulo 13 que ya está hablando la bestia que sube del mar. La palabra mar o agua en Apocalipsis simboliza muchedumbre, pueblos y lenguas. Estamos hablando de que surge en medio de grandes naciones, en medio de pueblos, en medio de idiomas, surge el sistema papal, es decir, en medio de Europa, en medio de naciones, surge el poder papal, que es donde estaba primero el gobierno romano, es decir, en medio de esos pueblos y esas naciones, primero estaba el gobierno o el imperio romano. Primero estaban ellos, el imperio, luego la iglesia, después de la caída del último emperador llamado Rómulo Augustulo, que fue el último emperador que gobernó en Roma. Entonces el Papa, oiga bien, o el obispo de Roma, toma el lugar de ese emperador. Es decir, el Papa entonces lleva dos coronas. El Papa tiene la corona de la iglesia, la corona papal, y después entonces obtiene, después que Rómulo Augusto entonces es dispuesto de allí, del trono de Roma, entonces él ocupa el lugar también del emperador. Ahora es sumo pontífice romano. Antes de eso era el obispo de Roma, pero cuando cae el emperador, entonces él toma el lugar del emperador y él obtiene entonces esa corona, ahora la corona civil. Tiene la corona del imperio romano y tiene la corona de la iglesia como sumo pontífice de la iglesia también, sumo pontífice de la iglesia, sumo pontífice romano del gobierno de Roma. Es decir, tiene los dos títulos. Entonces, de ahí en adelante, entonces vemos lo que aparece en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemias. Aquí está hablando de imperios, de gobiernos, de sistemas en los cuales sube Roma. Roma no sube sola. Recordemos que Roma fue invadida por 10 tribus bárbaras, que fueron las que al final destronaron a Rómulo Augustulo. Es decir, las tribus bárbaras fueron las que llevaron a la destrucción de Roma, del imperio romano, porque se dividió en 10 naciones, como la que se dividen hoy Europa. Europa está dividida en 10 naciones. Entonces, estas 10 naciones bárbaras que no estaban de acuerdo con el gobierno romano, entonces se levantan contra los grandes emperadores romanos y le hacen la guerra. Entonces vemos que aquí los 10 cuernos significan 10 reinos, 10 naciones que se levantan en Roma, que son las que llevan a la división de Roma y que la llevan a la caída de Roma también. Esas 10 naciones, que son los bárbaros, entonces habla grandes blasfemias y va a tomar el lugar de él mismo constituirse en Dios en la tierra. Desde ahí viene el Papa entonces reclamando que él es el representante de Dios en la tierra, representante de Dios en el área religiosa, pero convence a los gobiernos de la tierra para que le crean esa blasfemia, esa gran mentira que ya la describe el libro de Daniel, capítulo 7, verso 25, donde dice que este poder hablaría grandes blasfemias contra Dios. Es decir, este sistema que estamos viendo aquí, este sistema papal, ya Daniel lo describe en su libro en el capítulo 7, verso 25. Capítulo 13, verso 2, dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león,
y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Surge en medio de imperios. Roma se levanta en medio de imperios. El primer imperio fue Babilonia, el segundo imperio fue Medo-Persia, el tercer imperio fue Grecia y el cuarto fue Roma, Roma imperial. Todavía no era Roma papal, era Roma imperial. Allí donde está ese personaje que ve Daniel, tiene la boca grande y que tiene los pies de hierro y que desmenuza todo lo que a su paso él va transportándose, buscando y haciendo guerra y levantando y desafiando a las naciones, y dice que va tristurando todo lo que vaya en el camino. Es decir, Roma es el imperio destructor, el imperio que avasalla a todas las naciones, el imperio que gobierna a las naciones. Roma imperial gobernó el mundo entero cuando fue como imperio militar. Pero al papado coger el poder militar de Roma y también tener el poder religioso, entonces une dos grandes poderes en una misma persona para gobernar el planeta. Por eso hoy Roma papal gobierna al planeta entero. Hoy Roma papal gobierna el planeta entero. Y lo comenzó gobernando allá en el año 538. Allá surge Roma y también Roma papal. Es decir, las dos Roma están unidas en el 538 después de la caída del imperio babilónico. Entonces en el verso 3 dice: por eso se unió a estas naciones y la venció. Roma venció a estas naciones que le hablé anteriormente. Y dice en el verso 3: una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Aquí vamos a ver que dice que una de sus cabezas sufrió una herida mortal, pero que luego se iba a sanar, y que toda la tierra se iba a maravillar en pos del sistema papal. Es decir, ellos iban a recibir una estocada con la espada civil. Y en el año de 1798, cuando la Revolución Francesa, cuando Napoleón Bonaparte envió al general Berthier para que entrara al Vaticano y le pusiera fin ya a los 1260 años de persecución que llevó a cabo la Iglesia Católica contra el cristianismo, allí en ese año de 1798, el general Berthier entra allí y le toma la corona al Papa y lo destrona. Es decir, se acabó la parte que gobernaba la Iglesia Católica, la parte civil. Le quitó la corona del trono civil. Es decir, ya ellos no tenían las dos espadas, ya le quedaba una sola espada, es decir, la espada religiosa, la espada que tiene que ver con la religión. Ellos tenían la espada civil, también la iglesia tenía la espada civil y la espada de la iglesia, es decir, la palabra de Dios, entre comillas, porque nunca la han tenido. El papado nunca ha tenido la palabra de Dios, porque dice el libro de Daniel que ellos hablarían grandes blasfemias contra Dios y que se opondrían a Dios y se harían pasar como Dios en la tierra para ocupar el lugar de Dios en la tierra. Es decir, es el sistema blasfemo que habla el libro de Daniel. Entonces vemos aquí que ya ellos, después de 1798, entonces quedan vencidos en el área civil. La Iglesia Católica es depuesta ya de la parte civil, no pueden gobernar por casi 200 años, quedaron inhabilitados, quedaron fuera del trono político,
nada más eran religiosos, pero las naciones los rechazaban porque su poder estaba cuando había unión, iglesia y Estado. Cuando ellos tenían la unión de iglesia y Estado, pues recibían la anuencia y recibían el apoyo de las naciones y de los presidentes. Pero al quedarse con el lado político, el lado religioso nada más, y perder el lado político, entonces las naciones se retiraron. Oiga bien, las naciones se retiraron y dejaron al papado solo por casi 200 años. Es decir, había sido depuesto el obispo de Roma, como oficialmente lo era, un gobernante civil y un gobernante religioso. Y al ser depuesto en el año de 1798 por el general Berthier, bajo la orden de Napoleón Bonaparte, entonces ahí cayó una parte del sistema eclesiástico de la iglesia romana, la parte civil. Entonces vemos que en el año de 1929, este poder, con casi 200 años de inoperancia en la parte civil, entonces ahora, oiga bien, ahora, entonces, ¿qué sucede? Ahora se levantan de nuevo, porque hay un tratado que lo firman con el presidente Mussolini. El presidente Mussolini era que gobernaba en Italia, pero aunque Roma estaba dentro de Italia, ellos no podían tener ninguna función política. Allí gobernaba este presidente llamado Mussolini, que era el que gobernaba a Italia. Y entonces hay un convenio. Él decide devolverle otra vez al Vaticano todo lo que eran sus pertenencias, es decir, tierra y poder. Devolverle esto otra vez al Vaticano. Lo hizo Mussolini en el año de 1929. Allí, entonces, en el Tratado de Letrán, allí se firma un acuerdo entre el Vaticano y el gobierno de Mussolini. Entonces se le retorna todo otra vez al Vaticano, lo que era el perímetro de lo que es la nación del Vaticano, que por cierto es muy pequeña. Entonces se le devuelve a ellos la parte que tiene que ver con la estructura del país del Vaticano, se le devuelven sus atributos, se le devuelve su poder, se le da dinero, también lo recupera económicamente Mussolini, es decir, le retorna todos los poderes que habían perdido en el año de 1798. Entonces Mussolini, entonces ahora comienza lo que sería el resurgimiento del sistema papal. Comienza a resurgir. No es que ahí queda sana por completo, oiga bien, la herida mortal, no. Comienzan a sentirse ahora los primeros síntomas de recuperación del poder que habían perdido en el año de 1798. Es decir, comienzan a recuperar el poder en el 1929, después del Tratado de Letrán, que se hizo entre el gobierno de Mussolini y el Vaticano y la Iglesia Católica. Entonces vemos que lo que se habla aquí en el libro de Apocalipsis, de que la herida mortal iba a ser sanada, maravillar en pos de la bestia, oiga bien, que se iba a maravillar en pos de la bestia, estamos viendo que ya ese surgimiento de maravilla se está expresando en el mundo entero. ¿Por qué? Porque hoy todas las naciones de la tierra pues le hacen pleitesía, le brindan pleitesía al Vaticano, al Papa de Roma. Todos los presidentes de la tierra tienen que visitar al Papa. Todos los presidentes de la tierra tienen que besarle el anillo al Papa. Todos los presidentes de la tierra tienen que comulgar con la política del Vaticano, es decir, con la política del papado. Ellos han recuperado su poder y la tierra se ha maravillado con ellos a través de todo lo que han hecho los papas visitando las diferentes naciones
convenciéndola de que le apoyen en sus proyectos, tanto político como religioso. Entonces hoy el papado tiene a todas las naciones de la tierra en el puño, lo tienen en sus manos. Todas están unidas a Roma, porque todos los caminos, como dice el refrán, conducen a Roma. Es decir, hoy esa descripción que dice Apocalipsis capítulo 13, verso 3, que dice: una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra, oiga bien, y toda la tierra se maravilló y siguió al sistema papal. Hoy todas las naciones de la tierra están siguiendo al papado, están apoyando todos los planes del papado, están apoyando todo lo que Roma está mandando, y todos están de acuerdo en apoyar a Roma para que sea la gobernante del nuevo orden mundial. Hoy estamos a la puerta del nuevo gobierno mundial, del nuevo orden mundial, y va a ser encabezado por el papado a través del Papa. Entonces leemos en el capítulo 4, verso 4, capítulo 13, libro de Apocalipsis: el dragón le da poder. ¿De quién obtienen ellos el poder para gobernar la tierra? El dragón. ¿Quién es el dragón? Lo describe Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9. El diablo, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ese poder le da autoridad al papado para que gobierne el planeta. No viene de parte de Dios. Todo este poder que tiene el papado no viene de Dios. Óigalo bien, amigo cristiano. Óigalo bien, amigo presidente de su país. El poder que ejerce Roma papal no viene de parte de Dios. Viene de parte de Satanás, del diablo, del dragón, de la serpiente antigua. Viene de parte de él, porque él es que está gobernando el planeta, y dice que él le da poder al sistema papal. Dice: y adoraron al dragón, al diablo, que había dado autoridad a la bestia, que es el sistema papal, y adoraron a la bestia diciendo, adorando a la bestia diciendo, ¿quién es la bestia? El sistema papal. Ahora dice: adoraron a la bestia y diciendo, ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Cuando usted tiene el poder que le ha dado Satanás al papado, puede gobernar a las naciones política y religiosamente, como lo ha hecho el papado. El papado, su plan final es desarmar a todas las naciones, y ya lo están haciendo. Están desarmando a todas las naciones que están en gran poder armamentístico que tienen. Todos los poderes de la tierra hoy en día están exhibiendo sus poderes armamentísticos. Pero el papado, a través del Papa, a través de su programa, han ido desactivando a esas naciones que estaban en confrontación y conflictos bélicos, mostrando grandes poderes de armas para destrucción masiva. Hoy el papado se ha encargado de llevar la paz, a esas naciones para que no haya confrontación bélica. Entonces, ya con el poder en la mano, tanto político como religioso, el papado puede gobernar al mundo, porque cuando desactiva a estas naciones que estaban en confrontación bélica y hoy están en paz. Pero dice el libro de Tesalonicenses, dice que cuando venga esa paz, cuando haya paz y seguridad, dice el libro de Tesalonicenses capítulo 5, dice que cuando haya paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Es decir, la destrucción viene del cielo. La destrucción no viene de la tierra con las armas de los países
de las naciones. La destrucción viene con fuego y azufre, porque viene del cielo, del Dios Todopoderoso, que dice que de allí enviará fuego y azufre al planeta. Es decir, que muchas de las cosas por las cuales el papado está luchando es para obtener el poder absoluto a través del gobierno del nuevo orden mundial. Dice, y fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses, que es lo mismo que 1260 años de persecución. Y dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su santuario y los que moran en el cielo. Y se le permitió combatir a los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Esta forma de gobernar ya la están ejecutando. Habla grandes blasfemias contra Dios y acusa a Jesús de haber violado su propia ley. Lo acusa de violador de la ley. El papado acusa a Jesús de violar su propia ley, los 10 mandamientos. Dice que se hace llamar el Santo Padre. Dice que Él es el representante de Dios en la tierra. Estamos viendo el poder blasfemo en ejecución. Lo estamos viendo obrando en este momento. Y toda la tierra se maravilló en pos del sistema papal. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Juan lo escribió en el libro de Apocalipsis de manera simbólica, pero Dios nos ha hecho ver a través de su palabra que este es el gran sistema blasfemo del que habló Daniel en el capítulo 7, verso 25. Entonces vemos, y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. ¿Cuándo muere Cristo? Allí en el Edén, cuando Adán y Eva, su primera pareja, murió de pecado. Murió porque recibieron y comieron del fruto prohibido y murieron espiritualmente. Esa fue la primera muerte de Adán y Eva, la muerte espiritual. Y Dios, para salvarlo, entonces utiliza 2 corderos, es decir, inmola al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para entonces perdonar el pecado de Adán y Eva que habían cometido en el Edén. Desde allí muere Cristo. Cristo muere como el Cordero de Dios en el Edén. Y luego, entonces, físicamente, como un ser humano, como un hombre, como tú y yo, muere en la cruz para redimirnos del pecado y de la destrucción que viene a la tierra. El que sea sentenciado a espada morirá. Esto requiere paciente tolerancia y fe por parte de los santos. ¿Cuántos millones de cristianos no murieron por la Inquisición romana? ¿Cuántos cristianos no murieron por la persecución allí de 1260 años? Aquí está hablando de esas matanzas que se produjeron allí durante este periodo en el que la Iglesia Católica Apostólica Romana, a través de la Inquisición, pues llevó a cabo esta horrenda persecución contra el pueblo de Dios. Ahora vamos a ver cuál es la provisión de la que Dios nos habló en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, donde dice que iba a preparar un lugar en el desierto para que su remanente, su pueblo remanente, allí iba a ser guardado por él. Leemos ahora en el capítulo 13, verso 11, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Una segunda bestia que surge de la tierra, una segunda bestia que no sube del mar, que no sube en medio de pueblos,
que no sube en medio de naciones, sino que sube en medio del desierto, en medio del silencio. Allí surge Estados Unidos de Norteamérica, que es la tierra que Dios hizo provisión para guardar a su remanente y para que esta persecución que llevaba a cabo Satanás, pues se parara, porque allí se detienen las aguas de persecución, cuando Dios entonces permite que esta nación surja en medio del silencio, en medio del desierto. Dice que ejercía toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, es decir, ejercía, oiga bien, autoridad de la que recibía de Roma, de la que recibía del papado. ¿Por qué? Porque ellos realmente no eran parte del proyecto, pero reciben órdenes de ellos para entonces comenzar también a perseguir al pueblo de Dios, para entonces impedirle que ellos tengan una adoración plena y libre, como la hizo el Señor, que permitió que Estados Unidos fuera una nación libre, donde usted tuviera la oportunidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad, y donde no se le impusiera a usted ningún dogma religioso. Por eso Dios permite que Estados Unidos surja, para que su pueblo, su remanente, su iglesia, allí pueda proclamar el mensaje final de los tres ángeles. Entonces vemos aquí que dice: ejercía toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Aquí estamos viendo que esta nación iba a negar al pueblo de Dios, que esta nación iba a perseguir de nuevo a los hijos de Dios, que iba a mancillar su ley, que le iba a echar por tierra. Una nación que nace bajo el lema de Dios, Dios el omnipotente, que le da a Estados Unidos su bendición. Ellos ahora pasan a ser parte del dragón, pasan a ser parte de Satanás, y por eso aquí se describe como que hablará palabras y que hablará como un dragón. Está hablando como Satanás. Ya Estados Unidos de Norteamérica ha hecho un pacto global con el Vaticano y la Iglesia Católica, para entonces entre los dos, entre el Vaticano, la Iglesia Católica y Estados Unidos de Norteamérica, llevar a cabo a la imagen de la bestia. ¿Cuál es la imagen de la bestia? Usted se preguntará, amigo cristiano evangélico, a usted que le están hablando tantas mentiras de que el anticristo surgiría por allá por Medio Oriente y que ustedes se irían en un rapto secreto. Esa mentira es del diablo que le están enseñando. Nosotros sabemos que del personaje que se está hablando aquí en Apocalipsis capítulo 13, verso 14 y 15, es el sistema papal y Estados Unidos de Norteamérica. Pero ambos que ya están aliados, ahora Estados Unidos está ahora mismo formando la imagen de la bestia, o ya la formó. Y es la imposición del domingo por el sábado, es decir, derogar el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Echarían sus mandamientos por tierra, echarían la ley de Dios por tierra, como dice el libro de Daniel, y harían de todo y prosperarían. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Estados Unidos y el Vaticano y la Iglesia Católica, entonces, en una gran alianza para derogar los mandamientos de Dios, entonces irán y promulgarán la ley dominical, la observancia del domingo como día de culto mundial. Esto es lo que describe el libro de Apocalipsis. Y vemos que dice en el verso 16, y ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se le ponga una marca en la mano derecha o en la frente,
y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La marca de la bestia. ¿Cuál es para usted, amigo católico? Para usted, amigo evangélico, la marca de la bestia es guardar y celebrar culto el domingo, hacerle una adoración falsa a Dios en un día que fue instituido por Dios, por el papado, un día que lo instituyó el papado, un día que está instituido por el hombre, un día que ha sido creado por el hombre, un día que quiere blasfemar el nombre de Dios, un día que quiere derogar el sábado santo del Señor, y que fue decretado y está siendo decretado y será promulgado y enseñado y guardado por el papado, pero los obligará a usted a no comprar y a vender. Entienda que viene por la fuerza, porque viene con una ley dominical. Y le voy a leer en el libro Eventos de los Últimos Días. Aquí está este libro de la famosa escritora y profetisa Elena G. de White, la profetisa de la iglesia adventista, que Dios le dio a ella la visión de lo que sería la ley dominical en Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos echaría por tierra los 10 mandamientos conjuntamente con la Iglesia Católica y con el Vaticano. Echarían por tierra la santa ley de Dios. Dice, las leyes dominicales. Satanás desafía la autoridad de Dios. No es el Papa, no es el presidente de Estados Unidos que están desafiando a Dios. Es el mismo Satanás, dice Elena White. Es decir, Satanás mismo, como dice en el capítulo 14 del libro de Isaías, que él iba a subirse para ser su trono al lado norte, donde allí se iba a sentar al lado de Dios, junto a las estrellas de Dios. En el capítulo 14, verso 12, el libro de Isaías describe qué iría a hacer Satanás al fin del tiempo, es decir, en los tiempos finales. ¿Qué haría Satanás para obtener la victoria de la adoración en la tierra? Satanás anda buscando que le adore toda la tierra. ¿Para qué? Para derogar el día de adoración que le pertenece al único Dios creador de los cielos y de la tierra, al Dios todopoderoso que promulgó y estableció el santo sábado. Es decir, Satanás procura derogar el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Leyes dominicales. Dios acusa a Babilonia. ¿Quién es Babilonia? La Iglesia Católica Apostólica Romana. Ella es Babilonia, como lo fue la Babilonia antigua con Nabucodonosor. Hoy es una Babilonia espiritual. Allá fue una Babilonia literal. Pero Dios la sigue llamando Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Dios hizo el mundo en 6 días y descansó el 7º día. Así santificó ese día y lo puso aparte de todos los otros como santo para él, para ser observado por su pueblo a través de todas las generaciones. Pero el hombre de pecado, el papado, el diablo, ensalzándose por encima de Dios, sentándose en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios. El papado, el papa, se hace pasar por Dios. Pensó en cambiar tiempos y leyes. Este poder, pensando demostrar que no solo era igual a Dios, sino superior a Dios, cambió el día de reposo, colocando el primer día de la semana, el domingo, donde debiera estar el 7º. El mundo protestante ha tomado a este hijo del papado
para que se lo considere como sagrado. En la palabra de Dios esto es llamado la fornicación de la mujer, es decir, la fornicación de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Vemos entonces que ya Dios se ha manifestado a través de su profetisa. Dice lo que haría al final: cambiaría los tiempos y la ley, dividirían los mandamientos de Dios, sacarían el segundo mandamiento de los 10, sacando las imágenes. No te harás imágenes. La Iglesia Católica sacó el segundo mandamiento completo. Sacó el cuarto mandamiento de la ley de Dios, donde dice: acuérdate del sábado para santificarlo. Y pusieron: santificarás las fiestas. Es decir, cambiaron y sacaron por completo el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ahí hay dos cambios, el segundo y el cuarto, pero también dividieron el 10 en dos. No codiciarás la casa ni la mujer de tu prójimo, no codiciarás nada de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es decir, sacaron el segundo, sacaron el cuarto, dividieron, oiga bien, dividieron el 10º y cambiaron de posición los mandamientos, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Cuando el Señor dice en el libro de Apocalipsis capítulo 22, no le añadas ni le quites a la palabra. Si le añades, te voy a añadir las plagas. Si le sacas, te voy a borrar del libro de la vida. Es decir, ¿cuál es la ventaja que usted tiene, amigo católico? ¿Cuál es la ventaja que usted tiene, amigo evangélico, de seguir a ese sistema y estar en alianza, en ecumenismo con ellos y de respaldarles su encíclica Laudato Si y el Pacto Global Educativo? ¿De qué le sirve usted apoyar a ese sistema cuando ya ellos violaron la ley de Dios, cuando ya ellos enterraron el sábado, cuando ya le promulgaron un día espurio, un día falso de adoración a Dios, que Dios no lo recibe, porque Dios ya instituyó que el sábado es el día de reposo? Hoy, hermano, amigo, hermano, te llamo con amor, te digo la verdad: sal de ahí, de ese sistema, no sigas ahí, porque ya Dios ha sentenciado a Babilonia al castigo eterno. Capítulo 20, libro de Apocalipsis, verso 15. Oiga lo que dice la palabra de Dios, para que tú entiendas que ya debe de salir, pero ya, del sistema de la Iglesia Católica y de las iglesias evangélicas que siguen haciendo alianzas con la Iglesia Católica y te están llevando a ti a la destrucción, como lo va a producir Dios con el planeta. Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Oye lo que dice Dios para ti, para que te salga ya de ahí, de ese sistema religioso. Dice: el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Allí, si tú no haces caso a lo que te dice el Espíritu Santo, hoy tú irás al lago de fuego con el diablo, con el sistema papal, con los demonios. Te irás tú también y te llevarás a tu familia. Es lamentable que tú no quieras oír la voz del Espíritu Santo. Hoy Él te llama. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Si hoy oyeres su voz, no endurezca tu corazón. Ven ahora a los pies de Cristo. Ahora es el momento para que salgas de ese sistema apóstata que está en contra de Dios, porque ahí gobierna el diablo. Ahí no está Dios y nunca lo ha estado ni va a estar. Así es que este es el llamado que Cristo te hace por amor, para que entienda que ya Él está a la puerta. Son
trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Por nuestro Jesús, si venceremos, Cristo muy pronto